Buen día. Esta presentación titulada Inmunodeficiencias congénitas o primarias del capítulo 21 del libro de Inmunología Celular y Molecular de la 8ª edición. Contenido. Se tratará esta presentación de dar una breve introducción sobre las inmunodeficiencias. Hablaremos de las características generales de las inmunodeficiencias. Se hará el énfasis en las inmunodeficiencias congénitas o primarias. Se discutirá las causas o defectos tanto de la inmunidad innata, inmunodeficiencias combinadas graves, deficiencias de anticuerpos, defectos en el desarrollo y la actividad del linfocito B, defectos en la activación y función del linfocito T, trastornos multisistémicos con inmunodeficiencia y abordajes terapéuticos de las inmunodeficiencias congénitas. Se entiende que el sistema inmunitario es el encargado de proteger nuestro organismo frente a cualquier amenaza, como microorganismos infecciosos y sus productos tóxicos, que nos ayudan para nuestra supervivencia. La inmunidad es el estado de resistencia tanto natural, innata o adquirida o adaptativa ante los patógenos como los virus, bacterias, hongos, células cancerígenas en nuestro entorno. Las inmunodeficiencias se definirán como defectos o trastornos graves del sistema inmunitario, donde presenta un mal funcionamiento o ausencia de las respuestas inmunes, dejando al organismo vulnerable a las infecciones. Se clasifican dos grupos amplios. Están las inmunodeficiencias congénitas y las inmunodeficiencias adquiridas. Congénitas porque se nacen con el defecto ante el sistema inmunitario, y adquiridas porque se desarrolla en una fase adulta, se adquiere ese defecto hacia el sistema inmune. Por decir un ejemplo, se le considera una afección de las inmunodeficiencias el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el agente patológico del virus VIH. También se clasifican las inmunodeficiencias como primarias y secundarias. En las primarias se denota aquellas que afectan directamente al sistema inmune, es decir, que sea hereditaria. Y secundarias porque la afectación hacia el sistema inmune se da por factores, por ejemplo, a la malnutrición. Considerando las inmunodeficiencias como el defecto o trastorno hacia la funcionalidad o ausencia de la respuesta inmune, se debe considerar las características generales. La principal consecuencia de las inmunodeficiencias es una mayor propensión a la infección. La naturaleza de la infección depende estrechamente del complejo del sistema inmunitario, su estado defectuoso. Los pacientes con inmunodeficiencias también son proclives a ciertos tipos de cáncer, así como ocurren algunos microorganismos intracelulares como los virus oncógenos. La participación del virus Epstein-Barr y el papiloma humano. Se observa más a menudo este cáncer con inmunodeficiencias directas a los linfocitos T, ya que ellos se encargan de hacer la vigilancia a este tipo de tumores oncógenos. Ciertas inmunodeficiencias se asocian paradójicamente a una mayor incidencia de autoinmunidad. Es interesante aquí que las inmunodeficiencias, a pesar de tener su funcionalidad defectuosa o su ausencia de respuesta inmune,
tengan un comportamiento totalmente contrario, que empiezan a desarrollar una incidencia autoinmunitaria a lo propio. Este es un mecanismo que no está del todo conocido. Las inmunodeficiencias pueden deberse a defectos en el desarrollo o activación del linfocito o defectos en los mecanismos efectores de las inmunidades innatas y adaptativas. En este cuadro se relaciona la principal consecuencia de pacientes inmunodeficientes que son propensos a infecciones, a diferentes tipos de infecciones, relacionados así a la inmunodeficiencia celular caracterizado por la deficiencia de linfocitos B, teniendo una mayor predisposición de infecciones de tipo bacterias encapsuladas, formadoras de pus, bacterias piógenas, capaces de producir infecciones como otitis, neumonía, meningitis, osteomielitis, también infecciones por bacterias entéricas, infecciones por virus y infecciones también por algunos parásitos. Esto fue al nivel humoral. Ahora, al nivel celular también ocurre la deficiencia de linfocitos T, capaz de tener mayor predisposición por medio de microorganismos como Pneumocystis jirovecii, también por virus y otros microorganismos intracelulares como micobacterias atípicas y hongos. Como se ha dado una inmunodeficiencia de tipo de linfocitos B como linfocitos T, también se puede dar una combinada. Sería la inmunodeficiencia humoral y celular. También es importante destacar los defectos que ocurren en la inmunidad innata, dando lugar a diferentes categorías de infecciones microbianas, tanto en la presentación de los linfocitos citolíticos naturales y la deficiencia del sistema de complemento. También es importante nombrar las infecciones supresoras ante el sistema inmunológico, conocidas como infecciones oportunistas, que cualquier persona sana que pueda presentar cualquier tipo de estos patógenos mencionados se puede evolucionar de una forma natural, pero para una persona que tenga inmunodeficiencias puede ser totalmente mortal. Inmunodeficiencias congénitas o primarias son enfermedades hereditarias que afectan al sistema inmunitario. Se deben a las alteraciones o defectos génicos y que se manifiestan con frecuencia en las etapas de la lactancia y la infancia, pero a veces en fases posteriores de la vida. Se estima que en Estados Unidos se calcula que 1 de cada 500 sujetos nacen con un defecto en algún componente del sistema inmunitario. Las alteraciones causales de las inmunodeficiencias congénitas o primarias se pueden dar por componentes del sistema innato como también del adaptativo. En el componente del sistema innato se debe al sistema del complemento y los fagocitos. Y en el nivel del sistema adaptativo se da por estadios del desarrollo del linfocito o en la respuesta de los linfocitos maduros al estímulo antigénico. Inmunodeficiencia congénita o primaria. Resaltando que existen trastornos genéticos que llevan a infecciones
recurrentes dadas por los defectos hacia el sistema de complemento como también al sistema de la función de los fagocitos. Se relacionan entonces los defectos en la inmunidad innata, característico por las siguientes enfermedades a tratar. Enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica ocurre una producción defectuosa de especies reactivas del oxígeno por los fagocitos, en especial los neutrófilos. Esta producción defectuosa es dada por la mutación de genes del complejo enzimático de la oxidasa del fagocito, FOX91, que es una subunidad del citocromo B558. Es mutada en la forma ligada al cromosoma X. Esta enfermedad es rara, que infecta 1 de cada millón de habitantes en Estados Unidos, teniendo así especies reactivas del oxígeno en los fagocitos que hacen que los microorganismos fagocitados no mueran, teniendo un déficit de respuesta inmune ante estos agentes patógenos intracelulares. Están las infecciones bacterianas intracelulares y micóticas recurrentes. Deficiencia en la adhesión del leucocito del tipo 1. Esta se da por la adhesión y migración defectuosa del leucocito ligadas a la expresión reducida o nula de las integrinas B12. Las infecciones que se dan son de tipo bacterianas y micóticas recurrentes y ocurre una mala curación de las heridas. Gracias a los defectos que hay de la expresión reducida de las integrinas B12, este es un gen que muta en la codificación de la cadena beta del CD18 de las integrinas beta 2. Es un trastorno raro autosómico recesivo. Deficiencia en la adhesión del leucocito tipo 2. Ocurre una rodadura en migración defectuosa de los leucocitos hacia los tejidos, porque ocurre una expresión reducida o nula de los ligandos del leucocito ante las selectinas E y P endoteliales. Esta hace que impida la migración de los leucocitos a los tejidos. Esta poca expresión de las selectinas E y P se debe a la mutación del gen que codifica el transportador 1 del GDP fucosa, que es necesario para el transporte de la fucosa de Golgi y su incorporación hacia Lewis X. Predominan las infecciones bacterianas y micóticas recurrentes. En cambio, a la deficiencia en la adhesión del linfocito tipo 3, la adhesión y la migración es defectuosa de estos leucocitos a los tejidos debido a las señales de dentro a afuera estimuladas por las quimiosinas. Pero estas es por medio de una activación defectuosa que las imparten las integrinas. El gen mutado que codifica es Kindlin3, que es una proteína de citoesqueleto ligada a señales dentro y fuera del endotelio. Síndrome de Sheriak-Higashi. Ocurre una fusión de vesículas grandes y una función lisosómica defectuosa tanto en neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos natural killer, linfocitos T citotóxicos y en muchos otros tipos celulares. Esta producción de vesículas es dada por la mutación de Litz, que lleva a un defecto en la exocitosis de gránulos secretores y en la función lisosómica.
Infecciones recurrentes de este síndrome por medio de bacterias piógenas. Este es un trastorno raro autosómico recesivo con predominancia a albinismo oculocutáneo parcial. Deficiencia de linfocitos natural killer. En esta deficiencia vamos a ver que los linfocitos natural killer están reducidos o nulos. Se debe a la mutación autosómica dominante en el gen que codifica el factor de transcripción GATA2 y en el gen que codifica la del ADN helicasa MCM4. Aquí ocurre una pérdida de linfocitos de natural killer acompañada con una insuficiencia suprarrenal y un retraso del crecimiento. Infecciones graves que predominan en esta deficiencia de linfocitos natural killer se debe a virus asociados a las familias de virus del herpes y de virus del papiloma. Defectos en las señales de receptor de tipo TOL. Ocurren mutaciones del TLR3, del TRIF, TBK1, de NEMO y de otra serie de genes que afectan a la activación principal del NFKB en sentido 3 de los receptores del tipo TOL. Esta da infecciones recurrentes debido a los defectos de señales defectuosos de TLR, que son los receptores de tipo TOL, y el DCD40. Infecciones por estos defectos se dan infecciones bacterianas invasoras graves como neumonías neumocóxicas. Propensión mendeliana, enfermedades micobacterianas. En este tipo de enfermedades son graves, causadas por micobacterias ambientales no tuberculosas y BCG. Hay mutaciones en lo que sería en la interleuquina 12P40, interleuquina 12RB y demás genes. Los defectos heredados en las respuestas dependientes de los receptores de tipo TOL son raros y solo se han detectado recientemente. En las inmunodeficiencias combinadas graves, son un tipo de inmunodeficiencia que afectan a las inmunidades tanto humoral como celular. Las mutaciones de los genes implicados de los diferentes pasos del desarrollo de los linfocitos T y B. Tiene alrededor del 50% de inmunodeficiencia combinadas graves que son autosómicas recesivas y el resto están ligadas al cromosoma X. Todas aquellas inmunodeficiencias combinadas graves ligadas al cromosoma X se debe a mutaciones en el gen que codifica un componente del receptor para las citoquinas llamada la cadena gamma común. En esta imagen podemos observar pues el desarrollo tanto la maduración de cada uno de los efectores de los linfocitos T y B, en la cual pueden ellos desencadenar una deficiencia en el comportamiento humoral y celular. En el síndrome de George se caracteriza por el desarrollo nulo o incompleto del primordio tímico. Sería la deficiencia del timo, provocando una maduración defectuosa de los linfocitos T. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una delección o eliminación de la región cromosómica
en el cromosoma 22 de la región Q11. Este gen que es mutado codifica el factor de transcripción llamado TBOX1, que produce un número muy reducido de linfocitos T en sangre periférica, y las células no responden a las actividades policlonales de linfocitos T. Ya que no responden a las actividades policlonales y hay un número muy reducido en sangre periférica, los que presentan este síndrome de George van a ser propensos a infecciones a micobacterias, de virus y hongos. También existen otros tipos de mutaciones autosómicas de tipo recesivo, como es en el gen FOXN1, está la mutación en el gen COROLIN1A y mutaciones homocigotas en el gen MST1, todos relacionados a la falta o forma incompleta de la producción y desarrollo de los linfocitos T en su periferia. Deficiencia de adenosina desaminasa, también conocido como deficiencia ADA. Ocurre una mutación en el gen de ADA. ADA es una enzima que funciona en la vía de rescate de las purinas y cataliza la desaminación irreversible tanto de la adenosina como también la 2-desoxiadenosina. Teniendo este gen mutado, ocurre una acumulación de desoxiadenosina y de los precursores de desadenosil, homocisteína y rifosfato de desoxiadenosina, del DATP. Estos productos intermedios tienen muchos efectos tóxicos, a tal grado que ocurre una inhibición en la síntesis del ADN, produciendo así esta inhibición un número reducido de linfocitos B como también de linfocitos T. No se proliferan en respuesta del estímulo antigénico. Disgenesia reticular. Es una enfermedad autosómica recesiva y se debe a la mutación en el gen adenilato sinasa 2, también conocido como AK2. Y la AK2 es una proteína que regula la cantidad de difosfato de adenosina. Por el defecto en el desarrollo de los progenitores linfocíticos y mielocíticos. Ante la falta de esta proteína AK2 hay un mayor apoptosis de precursores linfocíticos y mielocíticos. Es raro trastorno que se caracteriza por la falta de linfocitos T y B y de la mayoría de las células mielocíticas, incluidas los granulocitos. En la imagen podemos ver una hipoplasia hematopoyética generalizada, viendo la apoptosis en el nivel linfocítico como también el mielocítico. Inmunodeficiencias combinadas graves ligadas al cromosoma X. Este tipo de mutaciones que ocurren en el gen que codifica la cadena común, compartida por los receptores para las interleuquinas, tanto interleuquina 2, 4, 7, 9 y 15. Alteraciones en la maduración y con un número muy reducido de linfocitos T, pero en el caso de los linfocitos B hay habitualmente valores normales o elevados. La inmunodeficiencia humoral en esta enfermedad se debe a la falta de ayuda de linfocitos T en la producción de los anticuerpos. En particular, las mujeres heterocigóticas suelen ser portadoras con el fenotipo normal, mientras que los varones que heredan el cromosoma X anómalo manifiestan la enfermedad. Inmunodeficiencias combinadas graves por defectos en la recombinación VDJ. La falta de recombinación VDJ lleva a que no se expresen receptores del prelinfocito T, ni el receptor del
prelinfocito B y un bloqueo del desarrollo de los linfocitos tanto T y linfocitos B. Estas mutaciones se dan por los genes RAC1 y RAC2, cuyos productos proteínicos median la excisión durante la recombinación de VDJ y el gen de Artemisa. Las mutaciones homocigotas en el gen que codifica la unidad catalítica de las proteínas sinasa dependen del de ADN PK y del ADN ligasa 4. Una de las mutaciones hipomorfas del gen RAC Artemisa o la interleuquina 7-RAC son la causa del síndrome de Omenn. El síndrome del linfocito desnudo es una inmunodeficiencia combinada grave que ocurre unas mutaciones específicas heredadas de los genes que regulan el proceso de selección positiva que detienen el desarrollo de los linfocitos T en CD4 y de los linfocitos T de CD8. Ocurre también esta inmunodeficiencia en el complejo principal de histocompatibilidad clase 2, que también se le da el nombre como síndrome del linfocito desnudo. Es una enfermedad de grupo heterogéneo autosómica recesiva. Las inmunodeficiencias combinadas graves causadas por una activación defectuosa de linfocitos T. Esta es la mutación en el gen que codifica ORAIL, un componente del canal CRAC. Este canal CRAC es una señalización que provocada por los receptores para el antígeno que lleva a la activación de isoformas gamas de la fosfolipasa C y a la liberación dependiente del trifosfato inositol, de iones de calcio, del retículo endoplasmático y de la mitocondria. Los pacientes que presentan esta inmunodeficiencia se dan por mutaciones del gen ORAI1 y STIM1, que no existe ningún defecto en el desarrollo de linfocitos T, pero sus linfocitos T no pueden activarse de modo adecuado. Deficiencias de anticuerpos. Se dan defectos en el desarrollo de los linfocitos B, se dan defectos en la activación de los linfocitos B y la síntesis de anticuerpos anómalos. Un subgrupo de síndromes con hipergamaglobulinemia M. También están las deficiencias de anticuerpos que se acompañan de defectos en la activación de los macrófagos y de los presentadores, el complejo de presentadores de antígeno. En la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, el defecto está en las señales producidas por el prereceptor linfocito B ligado al cromosoma X. La agamaglobulinemia de Bruton se debe a mutaciones o eliminaciones en el gen que codifica la enzima tirosina sinasa de Bruton, conocida como BTK, lo que da lugar a los linfocitos B que no maduren más allá del estadio prelinfocito B en la médula ósea, llevándose una enfermedad que se caracteriza entonces por la falta de gamaglobulinas en la sangre. Hay un fallo en la maduración de los linfocitos B y la enzima de tirosina sinasa de Bruton participa entonces en la transducción de señales desde el prereceptor linfocito B necesario para la supervivencia y diferenciación de los prelinfocitos B. Defectos autosómicos recesivos en el punto de control de receptores principal de linfocitos B. Una forma autosómica recesiva ligadas a los defectos en las señales del principal receptor de linfocitos B. Estos genes mutados
se codifican en la cadena pesada U de las hemoglobinas M. El sustituto de la cadena ligera es lambda 5, que es un componente de transmisor de las señales tanto para el receptor principal de linfocitos B como también el receptor de los linfocitos B. En la subunidad P85 alfa de la pio-3-sinasa y la BLNK. Deficiencia selectiva de isotipos de monoglobulina. Ocurre una deficiencia selectiva de la hemoglobina A. La hemoglobina A en esta deficiencia está en niveles séricos baja. Hay un bloqueo en la diferenciación de los linfocitos B en las células plasmáticas secretadoras de hemoglobina A. También ocurre una deficiencia selectiva de subclases de la hemoglobina G. Ocurre una deficiencia del subtipo de la subclase de la IG3, frecuentemente en los adultos está la deficiencia de la IG2 asociada a la deficiencia conjunta con la IgA, frecuentemente en caso de los niños. Defectos en la diferenciación de linfocitos B, inmunodeficiencia variable común. Este es un grupo de trastornos heterogéneos definitivos por las concentraciones reducidas de las inmunoglobulinas séricas. Hay una alteración en la respuesta de anticuerpos a la infección, como también a las vacunas, al aumento de las incidencias de infecciones. Hay una falta de células plasmáticas en los tejidos linfáticos que indican un bloqueo en la diferenciación de los linfocitos B en las células secretoras de los anticuerpos. Esta mutación ocurre en el gen ICOX, que es un coestimulador inducible de linfocitos T cooperadores folliculares. Otras mutaciones existentes está el ENTASI y en el gen CD19. Defectos en la activación de linfocitos B dependiente a linfocitos T. Está el síndrome de hipergamuloglobulinemia M. Esta mutación ligada al cromosoma X en el gen que codifica la molécula efectora de linfocitos T está llamada A ligando para el CD40 en el CD154. Defectos en el camino de linfocitos B a los isotipos IgG y IgA. Principalmente isotipos detectados en la sangre son de mayor predominancia el IgM. No estimulan los linfocitos B para que sufran un cambio de isotipo de cadena pesada, lo que exige la ayuda de los linfocitos T. Defectos en la activación y función de linfocitos T, desarrollando los defectos en la transducción de señales de los receptores linfocito T, el TCR. Es una alteración en la expresión o función del complejo TCR causada por las mutaciones del gen de epsilon o de gamma del CD3. Las señales defectuosas mediadas por el TCR debidas a mutaciones en el gen SAP70, la síntesis reducida de citocinas como la interleuquina 2 y el interferón gamma, la falta de expresión de las cadenas de receptores para la interleuquina 2. Síndrome de Wiskott-Aldrich, una enfermedad ligada al cromosoma X, caracterizada por eczema, trombocitopenia, por la propensión a las infecciones bacterianas. Este síndrome
tiene una activación defectuosa ante los linfocitos T, aunque también predomina la pérdida intrínseca de funciones de linfocitos B. El principal defecto es la incapacidad que tienen de producir anticuerpos en respuesta a los antígenos polisacáridos independientes de los linfocitos T. El gen defectuoso es la proteína citoplasmática de Wiskott-Aldrich, que es expresada exclusivamente en las células que derivan en la médula ósea. Síndrome del linfoproliferativo ligado al cromosoma X. Este síndrome es un trastorno caracterizado por la incapacidad de eliminar el BEP. Conduce a una mononucleosis infecciosa fulminante y el desarrollo de tumores linfocitos B. Mutaciones en el gen que codifica una molécula adaptadora llamada la proteína asociada al SLAM. Defectos en esta proteína contribuyen a atenuar la actividad de linfocitos NK y linfocitos T y dan lugar a una mayor propensión a infecciones víricas. Existe un 20% de casos del síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X en el gen que codifica CIAPS. Función defectuosa de los linfocitos T cooperadores y natural killer. Está el síndrome con linfohistocitosis hemofagocítica familiar o el síndrome LHH, que es un síndrome potencialmente mortal. Tanto el linfocito natural killer como los linfocitos T cooperadores son defectuosos ante la capacidad de matar a las células infectadas. La mutación está en el gen de perforina, que es la causa más frecuente. Produce una activación excesiva compensadora de macrófago. El trastorno que tiene este síndrome es la ingestión de eritrocitos por los macrófagos activados, produciendo así una hemafagocitosis. Mutaciones en el gen RAP27A, en el gen MUC3, 4 y en el gen AP3. Trastornos multisistémicos con inmunodeficiencia. Ya se han mencionado diferentes tipos de síndromes produciendo las inmunodeficiencias de un sentido combinado, tanto en las afectaciones humorales como celulares. En esta es lactasia telangiectasia, es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por una marcha anómala, malformaciones vasculares y deficiencias neurológicas que tienen una mayor incidencia de tumores e inmunodeficiencia. La ataxia telangiectasia es una proteína que ella puede activar los puntos de control del ciclo celular y de la apoptosis en respuesta a ruptura de la doble cadena de ADN. Y también se ha visto que contribuye a la estabilidad de los complejos de bicatenarios rotos del ADN durante la recombinación VDG. Los defectos inmunitarios son la intensidad variable que pueden afectar tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T. Los defectos inmunitarios humorales más frecuentes son la deficiencia de la inmunoglobulina A, como también la deficiencia de la hemoglobina de subclase G2, probablemente debido al papel crucial que la proteína
ataxia telangiectasia está mutada. Esta proteína es una proteína sinasa con una estructura similar a la de la fosfatidilinositol 3 sinasa. Los abordes terapéuticos de las inmunodeficiencias congénitas. El tratamiento actual de las inmunodeficiencias tiene dos objetivos primordiales. Está minimizar y controlar las infecciones, reemplazar los componentes defectuosos y ausentes del sistema inmunitario mediante transferencias adoptadas o trasplantes. Las dos medidas que se tienen para ayuda terapéutica a pacientes inmunodeficientes se da por la inmunización pasiva con mezcla de gamma-globulinas conocidas como las vacunas, y el trasplante de médula ósea viene siendo un trasplante de célula troncal hematopoyética, que en la actualidad es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes. Se les agradece su atención del conocimiento hacia las inmunodeficiencias con